Lección 19, ejercicio número 6. Sitta. Adkhil lan. Como que mete o agrega. Adkhil. Número 6. Sitta. Adkhil lan. Agrega lan. Ala al-af'ali. A los verbos. Al-atia. Siguientes. واضبط أواخرها y واضبط significa colocarle las vocales al final de los verbos. Entonces vamos a empezar con los verbos que nos da, agregarle lan, que es la negación de tiempo futuro, quiere decir que todos estos verbos están en tiempo presente. Quiere ver cómo si tenemos la capacidad de agregar el lan de tiempo futuro a los verbos en tiempo presente que tenemos aquí. Y afectar, que es lo que quiere ver si sabemos cómo se afectan los verbos en singular y en plural de diferentes personas y de los verbos. Ok, empezamos con este verbo, que es el verbo yakhruyu. Yakhruyu viene del verbo jaraya, ¿verdad? El verbo jaraya. El presente es yakhruyu, como decir huwa yakhruyu. Él sale. Huwa yakhruyu. O él está saliendo. Entonces vamos a agregarle lan. Entonces decimos lan yakhruj, que aquí dice sale o está saliendo, y aquí ponemos lan yakhruya. Solamente cambiamos de la vocal U a la vocal A, que es donde se afecta, lo demás queda igual. Lan yakhruya significa no saldrá. Como que él no saldrá, eso dice lan yakhruya, no saldrá. Yakhruya. Lan yakhruya. No saldrá. Muy bien. Vamos con el siguiente verbo. En este caso tenemos el verbo taktubina. Taktubina. El verbo taktubina, vemos que el prefijo verbal es la ta. Quiere decir que es una segunda persona. Y al final del verbo, 3 letras, kataba. Y al final tenemos la ya y la nun. Si tiene ya y nun, tenemos sufijo verbal y prefijo verbal. Quiere decir que esta ya nos indica que es el sujeto. Y el sujeto es el singular femenino, el ya. Entonces, segunda persona, singular femenino. Y la nun del final nos indica que el verbo no está afectado. Por eso es uno de los 5 verbos que le llaman al-af'alul khams. Es uno de los 5 verbos que terminan con la nun en tiempo presente. Taktubina, viene el verbo kataba. Kataba. Y decimos anti, tú, de femenino. Anti taktubina, tú escribes. Anti taktubina ad-darsa, tú escribes la lección. Entonces aquí vamos a decir, utilizar el lan para negar esto en tiempo futuro. Decimos lan tak, escribimos igual, tak, tú, la va, y al final tenemos que quitar la nun y dejar solo la ya. Lan taktubi, lan taktubi, no escribirás. Lan taktubi darsa, como que dice, no escribirás la lección. O no escribirás. Lan taktubi. Entonces, ¿qué hicimos? Al afectar con el lan, afecta quitándole la nun, ya que es uno de los 5 verbos que terminan con nun. Anti, taktubin, anti, lan taktubi. No escribirás. Seguimos. El otro verbo. Yashrabuna. Yashrabuna. Entonces vamos a seguir. Este verbo era huwa. Huwa. Este verbo es anti.
anti. Este verbo es whom, ellos. Whom, ¿por qué whom? ¿Y cómo sé que es ellos? Porque vemos que el verbo tiene la ya al principio, que es prefijo verbal ya, que es tercera persona. El verbo tres letras, shariba, y termina con wow, que es el sujeto, que es plural masculino. Entonces, tercera persona, plural masculino, y es uno de los verbos que termina con nun, que nos indica que no está afectado el verbo. Entonces, ¿qué decimos aquí? Entonces decimos yashrabuna, ellos beben. Entonces decimos no beberán, sería lan yashrabu, lan yashrabu. Se le quita la nun y se le pone la alef en este caso, que no se pronuncie. Lan yashrabu, lan yashrabu, yashrabu, no beberán. Lan yashrabu, no beberán. Entonces, hum. Vamos con el otro verbo. Yaghsilna, yaghsilna. Del verbo ghasala, que es el verbo lavar. Ghasala. El verbo ghasala, que es el verbo lavar. Tiene la ya al principio, nos indica que es tercera persona, ya. Y al final tiene la nun, pero no tiene ninguna letra antes de la nun, quiere decir que es un verbo, esto nos indica el sujeto que es plural femenino. Entonces, tercera persona, plural femenino. Y habíamos hablado que este verbo de plural femenino, ya sea de tercera persona o de segunda persona, usted es femenino, no cambia, está en el lugar de afectación, pero no cambia nada en el verbo y se mantiene igual. Entonces decimos, este verbo sería para hunna, ellas. Hunna, ellas. Hunna yaghsilna, ellas lavan. Al malabis, la ropa. Entonces vamos a negar lan con lan. Lan, yag, el gain, yaghsilna. Lan yaghsilna. Lan yaghsilna. Entonces el verbo queda igual con el lan, ya que no lo afecta. Está en un lugar de afectación, pero él no cambia nada su verbo, ya que no se puede cambiar. Está construido bajo esa estructura. Queda igual. Lan yaghsilna al malabis. No lavarán la ropa. Adkhul. Adkhul, esto es para ana, ya que tiene el prefijo verbal ana. Yo. Ana adkhul. El verbo dakhala, que es el verbo entrar. Ana adkhul. Entonces pongo lan adkhula. Lan adkhula, afectado por lan, solo le pongo la vocal a al final. Lan adkhula, no entraré. Lan adkhula, no entraré. Muy bien. Seguimos. El otro verbo, fataha. El verbo fataha, que es el verbo abrir, tres letras. Al principio prefijo verbal que es la ta, segunda persona. Y al final tiene un sufijo verbal que es la nun, que indica el sujeto, ya que no tiene otra letra antes de la nun, así que no es de los 5 verbos. Entonces este es un plural femenino. Entonces segunda persona, plural femenino, es antunna, usted es femenino. Antunna, antunna, usted es femenino. Entonces dice taftanna, taftahna, perdón. Antunna taftahna al abwab. Ustedes abren las puertas, por ejemplo. Taftahna. Ustedes abren las puertas. Entonces aquí dice lan. Vamos a negar. No abrirán. Lan taftahna. Lan taftahna al abwab. No abrirán las puertas. Lan taftahna. Entonces, como pueden ver, no cambia nada, porque también es de segunda persona de
plural femenino. El plural femenino no cambia nada en su estructura, pero está en un lugar de afectación del lan. El siguiente verbo, ta'kulina. Ta'kulina. Otra vez de anti. Anti. Tú femenino. Anti. Ta'kulina. Tú comes. Entonces tenemos la ta al principio y el ya y la nun que nos indica la ya el sujeto femenino singular y la nun no es que significa que el verbo no está afectado en nada. Es el alamatu rafi' como lo indicamos anteriormente, alamatu rafi'. Y alamatu nasbi, una vez que se afecta el lan ta'kuli, se le quita el nun del final. Lan lan ta'kuli. Entonces se le quita la nun del final. Entonces cuando decimos lan, en la forma gramatical decimos lan ta'kuli, significa que él está afectado por lan. ¿Y cuál es el símbolo de afectación? Dice hadfun nun, eliminación de la nun. Significa que el verbo está afectado por lan. Y aquí cuando está, dice fi halatur nasbi, en estado nasbi, es que no tiene la nun del final porque está afectado por lan. Alamatu nasbihi hadfun nun. Y aquí alamatu rafi'ihi es thubutun nun. Cuando está normal es que no está se le deja la nun. En un estado rafi', como leímos anteriormente, el estado rafi' y el estado nasbi. Son los dos estados que hemos visto hasta los momentos. Tajlisu es de anta. Anta masculino. Anta. Tú masculino. Anta tajlisu. Tú te sientas. Vamos a ponerle lan. Lan tajlisa. Lan tajlisa. Afecta el lan con el fatha. Entonces dice, no te sentarás. Lan tajlisa. Y arriba tajlisu. Entonces arriba el verbo no está afectado, está en estado normal y entonces se le llama estado rafi'i. Wa alamatu rafi'i, y el símbolo de rafi' es thubut el waw al akhirih, la u al final. Y aquí cuando dice lan en estado nasbi, es el otro estado de los verbos, entonces dice alamatu nasbihi, el símbolo de que está nasbi es el fatha al final. Entonces, cuando no está afectado, está la U. Y cuando está afectado con una de la afectación, tiene la A en este caso porque está afectado con LAN, en estado NASB. Muy bien, ya decimos todos los verbos. Vamos a leer las palabras nuevas de esta lección. Al-kalimatu al-jedida. Entonces tenemos aquí asif, que significa disculpa o perdón. Hindiyun, que es una persona de la India. El plural es hunud, como decir hindúes. Mut'abun, que es cansado. Al-akhiratu, al-akhira, se dice al final, o en este caso la otra vida. Ahadun, ahad, que significa el adjetivo numeral uno, ahad. Sabara, el verbo tener paciencia, el pasado sabara, el presente yasbiru, de tercera persona. Umratun, que es la visita menor a la Kaaba o a la casa de Alá en la Meca, en Macca. Sifaratun, que es embajada. Khamrun, embriagante, cualquier tipo de embriagante. El plural es Jumur. Harir, que es seda. Mustaqbal, mustaqbal, futuro. Abadan, nunca. Taraka, verbo dejar. Yatruku, presente, tercera persona. Amun, año, plural. Awam, awamun. Maujudun, presente. Ad-dunya, esta vida. Bad'un, comienzo. Labisa,
vestirse, el verbo vestirse, yalbisu, presente, i'tamara, el verbo de hacer la visita menor. I'tamara, visita. El pasado es i'tamara y el presente ya'tamiru, visitar en la Meca, hacer la umbra.